Lo que te gusta, saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Cita con vos. Bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con Paula López Cabanilla. Estamos en nuestra cita con vos y te damos la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo andás, Paula? Muy bien, Angie, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tema el de hoy? Vamos a hablar un poquito del miedo. Y bueno, el miedo es una de las emociones más importantes, están en la base de la mayoría de las cosas que hacemos y salen mal. Así te lo digo, o sea, cuando en la vida no nos va muy bien es porque nos escuchamos a la mente que produce miedo. Vamos a hablar un poco de eso, porque esto es clave, esto es lo que, digamos, casi te diría el ABC de la inteligencia emocional. Entender que las emociones que tenemos, y el miedo es una emoción, no surgen de algo externo a nosotros, ni la ira, ni el miedo, ni los celos, no es por lo que pasa afuera que sentimos lo que sentimos, sino que siempre las emociones tienen que ver con nuestros pensamientos. Así que déjame desarrollar un poquitito esta idea y ver cómo el miedo, como te digo, está en la base de una vida que no funciona bien, ¿no? Bueno, entonces eso, antes que nada, ABC de la inteligencia emocional. Las emociones surgen de lo que nosotros pensamos, de nuestros propios pensamientos. Y esas emociones, y como su nombre lo indica en inglés, emotion, o sea, energía, la E de energía que nos pone en movimiento, motion, o sea, la emoción siempre nos va a hacer actuar. Tenemos una emoción siempre para actuar, ¿ok? Pero ojo, que esa emoción no viene sola o no viene de afuera, sino que viene de cómo interpretamos nosotros, cómo pensamos nosotros la vida, la situación que estamos viviendo y lo que está pasando. Bien, entonces, cuando hablamos del miedo, estamos hablando de una emoción donde interviene la mente imaginando el futuro. ¿Ok? Sí. Siempre el miedo tiene que ver con algo que va a pasar. No es algo que está pasando. De hecho, el miedo hace que pase desapercibido lo que realmente, verdaderamente está pasando. Déjame explicarte esto. Vale. Cuando se habla del miedo se dice que la emoción es real, es muy real. El miedo puede venir, puede ser suave, como una leve preocupación. Cuando vos estás preocupada, estás teniendo miedo, pero es un miedo tan leve que, bueno, que no lo sentís como miedo. Pero puede crecer. El miedo que empieza en una preocupación va escalando hacia un temor, hacia el miedo, hacia un miedo a lo mejor irracional, hasta poder llegar al terror o al pánico. O sea que es importante entender que cuando hablamos de miedo, hablamos de todos esos grados, desde la preocupación más leve hasta el pánico, y que siempre tiene que ver con el futuro. Ahora, esas emociones, Angie, sí. Yo te pregunto, ¿es real el miedo que vos sentís, la preocupación, el miedo, el temor? ¿Es real o no es real? Bueno, que yo creo que tengo que decirte que no, pero uno lo siente real, ¿no? Uno lo siente, esto es lo importante, que uno lo siente súper real, pero no es lo mismo real que verdadero, porque el miedo es real, pero es falso. ¿Por qué es falso, Angie? Porque es una invención de la mente. Exacto, porque es algo que no está ocurriendo, claro. Que es algo que tal vez ocurra, que yo imagino, o sea que yo tengo el poder de imaginar, de fantasear con algo, y esa imaginación en mi mente, que es un pensamiento, actúa en mi cerebro a nivel fisiológico. Vos sabés que el miedo, pongamos un puntito acá en la cuestión de lo que es el miedo psicológico, estamos hablando del miedo para el ser humano, Sí. Porque cuando hablamos del miedo en los animales, vemos que el miedo ha surgido con una función que ayuda a la vida desde el punto de vista evolutivo. El miedo surgió como requisito necesario en la supervivencia animal. El miedo es la respuesta activa
del estrés para huir del peligro. Pero no es un peligro que está imaginando. Ninguna cebra, ¿viste? Se le corta la digestión imaginándose que va a venir el león. Porque la cebra no puede imaginar eso. Porque ni siquiera la cebra tiene la suficiente capacidad para recordar que en ese lugar donde está comiendo, la semana pasada el león se desayunó a una cebrita, ¿entendés? Sí, a ver, los animales no tienen mucha memoria y no tienen la capacidad de imaginar. Nosotros los seres humanos tenemos muchísima memoria, hasta recordamos lo que no nos pasó. Entonces, ni siquiera nos pasó, pero lo recordamos y entonces lo anticipamos. Entonces, cuando la cebra se enfrenta ante el peligro de un león que aparece realmente, ¿eso es verdad o no es verdad? Es verdad, eso es verdad. No es como en nuestro caso que es falso, que yo me lo estoy imaginando. En el caso de la cebra, es real porque siente miedo y es verdad porque el león está ahí. Pero el ser humano, ¿qué pasa? El tipo está comiendo, almorzando tranquilamente y de repente un pensamiento. Ese pensamiento que anticipa algo malo que va a pasar, un peligro, porque todos tienen problemas, porque todos tienen conflictos, porque hay relaciones de personas en las cuales vos no podés confiar, o porque tenés una enfermedad, o porque una persona que está mal y que tenés miedo de que hayan pérdidas, muerte, lo que sea. Hay tantas razones para imaginar peligros. La persona está almorzando tranquilamente y de repente se le cruza el pensamiento de algo peligroso. Automáticamente su cerebro actúa como si fuera una cebra. ¿Qué es eso? Que todo lo que esté por encima de su sistema reptiliano de supervivencia se va a poner en pausa. O sea, los seres humanos tenemos un cerebro neocortical muy complejo, y tenemos un sistema límbico. Ese sistema límbico emocional y el sistema neocortical se quedan congelados y se pasa al nivel de supervivencia. Entonces, lo que está haciendo la persona comiendo, se le corta, viste, completamente la digestión, pierde el apetito, o si estaba durmiendo, se despierta, le entra el insomnio. ¿Por qué? Porque está pensando cosas que hacen que su cerebro fisiológicamente reaccione como si estuviera realmente, verdaderamente frente al peligro. Sí. Entonces, acá hay que ver una cuestión básica, que es que nosotros no podemos huir de una situación irreal, de una situación fantasiosa. Entonces, el miedo nos produce ansiedad. Ahí entramos en un nivel del miedo que es muy complejo, que son los trastornos de ansiedad, que ya es algo clínico, ¿no? Hasta acá yo te hablé de algo que todos los seres humanos vivimos de alguna manera, porque nuestra mente está imaginando peligros. Ya el trastorno de ansiedad o la fobia ya son cuestiones clínicas, pero lo que te dije hasta acá es algo que nos pasa a todos. Ahora, perdón, sí. Paula, pero viste como que yo digo, cuando te escuchaba hablar, siento como que en el miedo hay un paso anterior que es como la desconfianza, ¿no? O el creer que uno no puede con lo que se imagina que va a pasar. Digo, exactamente. O sea, porque ahí veo un punto a trabajar en el decir, ¿por qué tenés que pensar que no vas a poder? O ¿por qué no podés confiar en vos, ¿no? Porque hay muchos miedos que están relacionados a que uno cree que no puede. Entonces digo, ahí hay un lugar, una zona donde uno puede trabajar. Exactamente, porque ese miedo no surge, como te decía, de algo externo realmente, sino de tu sensación de debilidad. Cuando vos te sentís, cuando vos no podés confiar en vos misma, entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, vas a empezar a actuar. Por eso el miedo tiene un nivel cognitivo, que es cuando piensa, imagina, luego un nivel fisiológico, que es lo que te acabo de explicar, y finalmente un nivel conductual, que es a lo que vos te estás refiriendo. Es cuando yo tengo esa emoción del miedo,
decimos que hay un motor para actuar desde esa emoción, o sea, el miedo es una emoción y me hace actuar de una manera. ¿Y cómo me hace actuar el miedo? Me paraliza, O sea, en realidad lo que debería hacer sería hacerme huir, porque la respuesta activa del estrés es salir corriendo y que el león no me ataque, ¿no? Entonces hay muchas formas de huir y hay muchas formas, cuando no podemos huir, digamos, nos paralizamos. Esa huida puede ser, por ejemplo, una mentira. Una relación donde hay mentira, es una relación donde hay miedos. Sí, y también una huida puede ser un no saber cómo decir que no, o cómo decirle a alguien, exacto, esto no quiero, o hasta acá, o prefiero tal cosa, y decir, bueno, te rajás porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? Exactamente, no enfrentar, son todas formas, diferentes maneras del miedo. O sea, incluso, evitar los retos que la vida te pone, que nos sirven para evolucionar, los desafíos. ¿Qué hacen? No, trato de evitarlos. Entonces no me presento el examen, o no voy a buscar ese trabajo, o esa persona que me interesa la esquivo. Todo lo que... ¿Por qué? Por lo que vos decís, porque me siento débil, que siento que no estoy preparada para enfrentar esos retos. Pero cuanto más evite enfrentarme a eso, más profundo va a ser el miedo. Porque además, cuando hablamos del karma, esto en las leyes... luego, si yo empiezo a evitar situaciones, aprendo a evitar. Entonces siempre se tiende a repetir esa conducta de evitar. Cuando evito, entonces se refuerza el miedo, ¿no? O sea, funciona como estrategia, como mecanismo defensivo, pero no resuelve. No evoluciono, no me presento a dar el examen y después es más difícil todavía. Claro. Y cada vez es más y más el miedo, ¿no? Pero bueno, uno puede ver muchísimo el miedo en las relaciones, llenas de mentiras, llenas de cosas que ocultamos. Entonces podemos preguntarnos ahí, ¿a qué tenemos miedo? Yo creo que me pasé con el tiempo, porque en realidad quería hablarles de técnicas, pero... Pero bueno, nos dio para esto. Tenemos... Pero ahora danos una técnica para salir de esto. Por lo menos en 2 minutos. A ver, una sola, sí, pero fundamental. Siempre que tengas miedo es porque tu mente está en el futuro. Entonces, rescatá a la mente, tráela al presente. ¿Cómo la traes al presente? Con la atención puesta en el presente. El aquí y ahora, ¿no? Que siempre nos traes también. Vos tenés una manera de traerte, de traer la mente a casa. Tu casa es tu cuerpo y traes tu mente acá, a este momento presente. Muy importante la exhalación. Una persona con ataques de pánico no exhala. Inspira y no exhala. Es como si vos inflaras una bolsa de aire y no la desinflaras. Entonces, una persona que está entrando en un estado de pánico, la podés ayudar diciéndole, exhalemos juntos. Entonces, inspiremos y ahora soltemos. 1, 2, 3, 4. La atención puesta en la respiración, en la exhalación. Eso va relajando, eso va generando oxígeno, eso también, porque claro, piensa que el oxígeno necesita, el cerebro necesita oxígeno, se empieza como a intoxicar de su manera, digamos, agitada de respirar. Entonces, controlar la respiración es el control fisiológico que va a afectar tu mente, que te va a traer a casa. Esta es hay muchas técnicas. Si querés, el próximo encuentro hacemos las técnicas para liberarnos del miedo. Dale, te comprometemos entonces para que en la próxima nos des más de estos tips que también nos viene. Pero qué bueno también contactar con el miedo, saber que es algo que nos pasa a todos y que hay una forma de revertirlo, ¿no? Y exactamente, y que son los pensamientos el verdadero origen del miedo, no lo que pasa afuera. O sea, el miedo es una anticipación y a veces tenemos la sensación de que el miedo es algo involuntario, pero no, es algo que nosotros estamos provocándonos. Es lo que en el curso de milagros se llaman pensamientos de ataque hacia uno mismo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, preciosa. Bueno, Paula, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Bueno, hasta pronto. Un beso enorme, chicas. Chau, chau. Bueno, así pasaba con su sabiduría en esta cita con vos, Paula López Cabanilla, hablando del miedo.